La arquitectura colonial no es un estilo en sí mismo, sino que va a variar de acuerdo a las culturas que colonizaban las tierras. Vamos a ver el informe. Arquitectura colonial, fines del siglo XV a principios del siglo XIX. Se llama arquitectura colonial al conjunto de manifestaciones arquitectónicas que surgieron en América Latina desde el descubrimiento del continente en 1492 hasta principios del siglo XIX. Es imposible hablar de una arquitectura colonial. En realidad deberíamos hablar de varias, dependiendo de la colonia, la metrópolis y la época, ya que no es un estilo arquitectónico definido como pueden ser el renacentista o el gótico. Sin embargo, todas las arquitecturas coloniales tienen cosas en común más allá de su origen. Se trata de construcciones que se realizan en las colonias y que, estando en zonas geográficas completamente nuevas, imitan los estilos conocidos por los colonizadores, o sea, los estilos de las metrópolis. En general, puede decirse que es una arquitectura que tiende a ser sencilla en sus formas, con elementos heredados de corrientes arquitectónicas europeas, pero que logra tener un carácter propio. En algunos casos, encontramos arquitectura colonial modificada o adaptada a las condiciones climatológicas de la colonia, pero siguiendo en gran medida los modelos estructurales, constructivos y estéticos de las metrópolis. También encontramos algunos ejemplos en los que se mezcla la estética de pueblos indígenas con la arquitectura colonial para que resulte menos extraña a la población local. En nuestra zona, muchos de los constructores eran jesuitas que venían a evangelizar a los aborígenes de América Latina. Por eso vemos muchas iglesias de este estilo, sobre todo en el norte de nuestro país. Algunas características de la arquitectura colonial en Argentina son: introduce el uso de ladrillo en vez del adobe, en los techos se comienza a utilizar tejas en vez de paja, se utilizan molduras para los marcos de las puertas, emplean el hierro para los barrotes de las ventanas y predominan los muros blancos con nichos profundos para ventanas y puertas. Los edificios más construidos son catedrales e iglesias, cabildos, edificios residenciales y plazas y fortines. Algunos edificios coloniales son el Cabildo en Buenos Aires, la Basílica Nuestra Señora de Pilar, el Museo de Arte Hispanoamericano, la Iglesia de San Ignacio y la Casa de Tucumán. En la arquitectura colonial siempre pareciera estar presente cierta nostalgia de los colonos para con sus tierras natales. Quizás sea por esto que en las distintas colonias a lo largo y a lo ancho del mundo, esta arquitectura se haya desarrollado de formas tan diferentes. El estilo colonial es una mezcla de culturas indígenas y la española que llegó a colonizar Latinoamérica. La arquitectura mexicana es una gran mezcla de estilos desde el prehispánico hasta nuestros días. Esta combinación de estilos ideológicos, sociales, culturales, religiosos, constructivos y decorativos impactó fuertemente en el desarrollo de una nueva cultura. Además, este estilo se vio influenciado por el clima, las costumbres y los materiales de cada región. La combinación resultó muy buena, ya que se produjo un estilo muy apreciado debido a que es muy cálido y agradable. Sin importar los espacios, si son amplios o pequeños, es posible decorarlos al estilo colonial. La influencia que produjo España a los pueblos americanos no solo se ve reflejada en la construcción arquitectónica o en el diseño de los muebles. Los textiles, la ornamentación, los colores, las tallas de madera son elementos que participan activamente en el estilo colonial. Es importante tomar en cuenta que el estilo que traían los españoles desde Europa ya tenía una fuerte influencia de los pueblos árabes que se habían asentado en la península hace mucho tiempo atrás. Los tips que te recomendamos aplicar para tener éxito son: combinar los techos de teja con muros de piedra. También te recomendamos incorporar el diseño de planta cuadrada con patio al centro, que es el predominante para la vivienda. De igual manera puedes integrar los colores característicos de las culturas indígenas, muros blancos y también muebles con alegres colores.